Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas para hablar de un tema recurrente, pero que es muy importante porque es la vida para todos aquellos que estamos en este planeta y mientras estemos en este planeta. Parece que esta sociedad occidental está empeñada en lograr hacernos creer que la vida no es importante. Y un día y otro también, las noticias se agolpan en nuestro celular, donde vemos que cuando no se propone la eutanasia, se propone que no te apliques ningún tratamiento contra esa enfermedad letal del siglo XX-XXI, porque podrás disfrutar más de tu familia si no te aplicas esos tratamientos. Y podemos encontrar noticias desde los grandes medios de comunicación donde promueven y se promociona el hecho de que para qué te vas a medicar cuando todos vamos a morir. Pero hoy no queremos hablar de eutanasia, queremos hablar de la vida de los concebidos, de los que comienzan su andadura en el seno materno. Y hoy vamos a intentar exponer unos argumentos que seguro ustedes, aquellos que están preocupados por el tema de la vida, de la concepción de la vida y de poder promover la vida entre nosotros desde el estado primero, que es el concebido, pues probablemente ya habrán leído, visto, oído y habrán callado. Porque estos temas ya no se hablan. Sí, los temas de cómo se va infiltrando la muerte en nuestras vidas no es un tema que sea recurrente en las conversaciones de café, ni en las tertulias, ni con los vecinos. No se habla. Pero sin embargo, en nuestra vida cotidiana ocurre. Cada año existen más de 100.000 personas que deciden abortar la concepción de la vida que llevan en su seno. Esas personas consideran que tienen derecho, la ley les apoya y lo ejercitan. Pero, ¿ustedes creen que es una consecuencia de la libertad, de la moral, Pues no. Probablemente es una consecuencia tan absurda como que las personas vivimos en un mundo paralelo. En un mundo paralelo donde prácticamente consideramos que lo que hacemos lo hacemos en el día a día, en el minuto a minuto. Hoy he tenido la posibilidad de acercarme al centro de mi ciudad y sentarme a tomar un café. Y me he sentado a tomar un café, costumbre que tenía con mi mujer de sentarse, contemplar, hablar y mirar. Ahora me siento solo, contemplo, pienso y, ¿por qué no decirlo? Tengo el recuerdo para ella. Pero hoy, concretamente, tenía al lado de mí dos mujeres de mediana edad. Sería difícil que les dijera, no eran jóvenes, estaban brincando, que diríamos aquí en Aragón, de los 30 años. Eran dos personas que hablaban de sus vidas cotidianas. Estaría una cercano a los 38, 37 y la otra sería un poquito más joven. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención era la conversación que llevaban. He intentado despistarme con mi auricular y escuchando los podcasts que suelo escuchar en mi teléfono. Pero bueno, la conversación se metía dentro del celular. ¿Y qué oía? Pues esas dos personas que estaban hablando en la cafetería estaban hablando de sus vidas cotidianas. Me ha llamado la atención de que estaban relatando pues aspectos tan curiosos como ¿por qué ser monógamo? ¿Por qué no ser poliamoroso? ¿Por qué tener una relación con un hombre cuando uno va pues cargado de drogas o no? ¿Qué importancia tiene tener una relación amorosa cuando una persona está cargada de drogas o no? Y las consecuencias de si uno se acuesta con un hombre que está cargado de drogas, hasta qué punto eso es ser consciente de la relación o no. De eso hablaban. Y así prácticamente yo he estado más de una hora y ellas seguían en su conversación. Me ha dado tiempo a escuchar mis podcasts y salir del podcast y escuchar de nuevo la conversación. Lo que
Me ha llamado poderosamente la atención para traerles este comentario hasta aquí, hasta un ambiente de vida. Es que esas personas, esas dos mujeres, porque eran mujeres, no eran niñas, estaban hablando de algo tan natural como es relacionarnos con el otro sexo, porque las dos hablaban del otro sexo, pero sin más trascendencia que el mínimo instante de relación en un encuentro nocturno o casi medio nocturno o diurno, quién sabe. Está tan lejos ese concepto que ellas manejaban del concepto familia, concepto pareja, concepto noviazgo, concepto construcción de una vida junto a otra persona, que me he dado cuenta de que esos 100.000 abortos que existen en España no es tan extraño que sucedan. ¿Por qué? Porque esos 100.000 abortos se producen en personas de todas las edades. Les voy a poner la estadística para que ustedes lo puedan comprobar. En esta estadística ustedes pueden comprobar cómo el aborto se distribuye a lo largo de todas las comunidades autónomas. Y bueno, pues cuáles son las que más contribuyen a esta estadística y cuáles son las que contribuyen menos. Y vemos claramente cómo a lo largo de los años, dependiendo de las situaciones, pues ese valor ha caído de tal forma que, bueno, pues hay desde el año 2012 hasta el 23 encontramos que ha habido una fractura de crecimiento en los abortos que procedían de 113.000 anuales. Tengo que decir que dentro de los medios italianos ha salido la noticia de que España está creciendo en el número de abortos de una forma disparada. Pero lo que es importante en esta estadística es que veamos los rangos de edades, de tal forma que vemos que casi es una campana de Gauss. En cuanto la mujer adquiere una capacidad de decisión como adulta, vemos que se equiparan entre los de 25 años a los que están entre 35 y 40 años. Vemos pues que el aborto no es una cuestión de menores, de adolescentes, y que es obvio que se utiliza como un método anticonceptivo. Eso es una evidencia palpable. Les recomiendo que lean el artículo del ABC donde la estadística esta está comentada y podemos entender y por qué se realiza esa situación. Como es habitual, la mayoría de los abortos se practicaron en clínicas privadas, concretamente el 81,45%. La mayor parte, 86.252, fueron en centros extrahospitalarios, 10.924 en públicos frente a 75.000 en privados y los otros 16.000 en centros hospitalarios. 8.200 en públicos y 8.600 en privados. El número de centros que practicaron estas intervenciones ascendió a 230 frente a los 222 de un año atrás. Les repito, les recomendamos que lean el artículo del ABC donde explica con detalle esta estadística. Estas dos amigas que hablaban de sus cosas, de cómo mantenían relaciones y probablemente si en algún momento esas relaciones llevaban a tener una consecuencia de concepción, no tendrían ningún problema en acercarse a una farmacia, comprar una pastilla o si andando en el despiste ya el concebido tiene alguna semana, acercarse a un hospital y proceder a realizar el aborto. La mayoría de estos abortos se generan prácticamente como medio de anticoncepción. Pero claro, no es una anticoncepción, es una concepción que cortamos, que eliminamos, que segamos. Ya sé que estas palabras suenan tan mal, tan feas, que cuando uno las escucha y cuando uno las pronuncia y mira la pantalla y sabe que en esa pantalla está usted, genera un cierto rubor. A mí me lo produce.
Porque no puedo aceptar, no puedo entender cómo esta sociedad ha entrado en esa especie de delirio sin sentido de negar la vida, de creer que podemos subsistir sin que nosotros nos queramos y demos rienda suelta a la vida. Es tan importante lo que esta tarde he escuchado en estas dos personas que me ha animado a traerles aquí pues tres comentarios que son muy distintos y que me hubiera gustado presentárselo a esas dos mujeres. Pero no duden que he tenido tentación de pedir disculpas y decir, puedo intervenir, puedo hablar con ustedes, pero me he dado cuenta de que lo que pueda yo tener en mi cabeza como argumentos es tan lejano a lo que ellas viven cada día que sería prácticamente imposible conseguir en una simple conversación de café llegar a un encuentro lúcido en la que ellas pudieran entender mis argumentos. Pensarían que soy una persona mayor que no está a la última y que no entiende nada. Esta semana salía en Info Vaticana una noticia en la que, bueno, pues la CUP, que son estas personas que están dentro del Parlamento catalán, pues traían una propuesta de que el aborto fuera libre, se pagara a los inmigrantes que quisieran venir a España a realizarlo y que además se pudiera hacer hasta el momento del nacimiento. Es la locura de la muerte cada vez extendida en todos los parlamentos. Y cuantos más estridentes queremos ser, más y más lo hacemos. La noticia de Info Vaticana nos deja los pelos de punta, porque vemos que no tenemos suficiente con todos los medios que ponemos a disposición de esta sociedad para que la vida no prospere, para que la vida no sea digna de ser vivida. Y el aborto se ha convertido en el ariete fundamental del candidato Harris y de la candidata Harris, y del candidato Trump. El candidato Trump ha aflojado su primer discurso y argumento y ha dicho que cada estado decida lo que quiere hacer con lo que sería la vida y cómo es desde la concepción. Harris, por el contrario, está echando toda la carne al asador, incluso está invitando a abortorios como los de Parenthood para que presenten sus opciones, incluso llegando a practicar abortos en sus conferencias y discursos. Eso es al menos lo que podemos ver en las televisiones americanas, donde los periodistas no dejan de informar sus diferencias en esta campaña. En España, sin embargo, estamos en esa situación desde hace ya décadas. Tenemos la píldora, en Estados Unidos están aprobando todavía en estados el uso de esa píldora. Y el aborto está regulado de forma diferente en cada estado. En España no. En España está regulado de una forma homogénea que lleva a que se disparen las cifras de abortos por años y que el Estado en ningún momento haga ni el menor atisbo de aportar dinero a las personas que quieren seguir adelante con sus concepciones. El argumento de la pobreza, el argumento de la violación, el argumento de se pone encima de la mesa. Pero hay argumentos como el de la violación, que es un porcentaje tan mínimo que no tiene nada que ver con todo este tema del aborto. ¿Y qué pensaríamos si nosotros pudiéramos ir hacia atrás y entrar en campaña en Estados Unidos y poder decidir si el aborto es legal o no es legal y en qué términos y de qué manera? ¿Verdad que ustedes ya empiezan a retorcerse delante de la pantalla y empiezan a decir, pero ¿por qué? Porque en el fondo estamos sacando esa realidad de nuestras vidas. No queremos hablar del aborto, no queremos pensar en el aborto, no hablamos al vecino del aborto, no queremos decir nada sobre la importancia y trascendencia de la natalidad, de la vida. Nuestros parques están vacíos de niños y poco a poco las escuelas bajan el número, el ratio
de alumnos porque necesitamos dar trabajo a profesores, pero los profesores empiezan a tener escasez de alumnos. Ya sé que todo esto dirán ustedes, ¿qué tiene que ver con la vida? Pues tiene que ver porque estar vivo nos lleva a todo. Si en mi caso hubiera decidido mis padres no tenerme, no estaría aquí. No hubiera disfrutado, no hubiera podido tener a mis hijas, no hubiera podido conocer el amor, no hubiera podido hacer nada de nada, no hubiera existido. Y dirán, ¿y qué más da si la existencia se termina después de la muerte? Esa es la cuestión, que la vida es un elemento trascendente para el ser humano. Y esa es la importancia, esa trascendencia es importante. De alguna manera, les podemos plantear unas palabras que el Papa Francisco dijo a su vuelta de Bélgica, que no ha estado carente de polémica. No haremos más comentarios, pero vamos a escuchar el vídeo y los argumentos que dio el Papa Francisco y haremos un comentario. Vamos con él. Le donne hanno diritto alla vita sua e alla vita dei figli. Un aborto è un omicidio. Al mese già del concepimento sono tutti gli organi già, si mata un essere umano. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari. Han visto perfectamente ustedes lo que relataba el Papa Francisco y terminaba diciendo que aquellos que ejecutan el aborto son sicarios. Personalmente, creo que poner las tintas sobre los que realizan el aborto es importante desde el punto de vista moral. Pero no nos engañemos, ellos no tienen más culpa que el haber decidido dentro de un entorno de no vida ejecutar una acción. Y un sicario es una persona que se dedica a matar. Pero un médico que practica abortos no es una persona que se dedica a matar, sino que se dedica a realizar abortos porque la ley se lo permite, la cultura social que le rodea se lo permite y además de eso no le dan ningún argumento de forma social para que entienda y comprenda que la vida es muy importante. Luego hay personas como ejemplos de enfermeras que tienen María de Himalaya, que está en internet y lo pueden ver, donde ella simplemente se metió en el mundo del aborto porque tenía algo que le interesaba y era el tema del dinero. Sí, se metía en el tema del dinero porque le interesaba exclusivamente ganar más dinero, porque estaba con una pareja, etcétera, etcétera. Evidentemente, es una forma extraordinaria de obtener ingresos, tanto para las clínicas como para las personas que trabajan en ellas. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en esta sociedad para que no entendamos que la vida es importante? Que el tener niños a nuestro alrededor es importante. Que cuando somos jóvenes y formamos una familia, tener nuestros hijos es importante. Sean biológicos o no sean biológicos. Crear una familia, aportar a la sociedad vida, dar esa esperanza en el futuro por medio de nuestros hijos. ¿Dónde hemos perdido esa situación? ¿Dónde y cómo hemos perdido ese planteamiento vital de hacer que nuestra sociedad sea una sociedad de vida, con niños, la alegría de tener un hijo? Hay veces que cuando veo parejas jóvenes con sus niños en un carrito, veo las dificultades de cuando uno tiene a sus hijos y tiene que dejar de sí y empezar a entregar tiempo para sus hijos, traerlos, llevarlos, hacer aquello, pediatras, colegios, salir corriendo.
donde tu carrera profesional podía haber sido estupenda, pero como tienes que estar atendiendo a los tuyos, a lo mejor el jefe se plantea de que este padre tan atento o esta madre tan atenta con sus hijos no le conviene para su negocio. Pero son los precios que todo el mundo ha pagado cuando ha tenido familia, hoy y siempre, de una forma u otra. Pero es algo que da a la sociedad la seguridad de que en un futuro va a ser posible que todo vaya un poquito mejor. Y no se olviden que cuando una persona tiene familia, tiene hijos, esos hijos le cuidarán a usted, pagarán impuestos, atenderán la sociedad, construirán una sociedad de futuro y darán vida a sus hijos y a sus nietos, que serán sus nietos. Vamos a ver si entre todos somos capaces, como dijo una vez Monseñor Munilla, ya hace unos meses, ya está la situación, como para que vayamos convenciendo uno a uno, de lo importante que es dar vida y crear vida, disfrutar de la vida y hacer que nuestras plazas, nuestros parques, nuestros colegios se llenen de niños y que existan familias que cuiden de esos niños. Porque de otra manera nuestra sociedad cada vez va a ser más pobre, más tristemente pobre. Hoy leía un titular que en el año 2060 prácticamente va a haber más población envejecida, es decir, ancianos, viejos, que población joven. Y eso habrá sido gracias a un hecho que es triste y lamentable, el negar la vida a los concebidos, a los no nacidos. Y la cantidad de personas que al no nacer dejan de aportar conocimiento, ciencia, cariño, amor, desarrollo y sociedad, porque no están. Yo nunca hubiera dicho las palabras que he dicho en este podcast si no hubiera nacido. Así que volvamos a la realidad, volvamos a intentar vivir y difundir la vida. Como católicos, como creyentes, como ciudadanos, valoremos la vida y difundamos entre todos los que viven con nosotros que la vida es importante. Les dejo con una historia, un relato de algo que es bonito. Es bonito porque es como un cuento de Navidad. Es como la vida se abre paso, incluso en ocasiones cuando le cerramos ese camino. Ayer, por cierto, a mí me sorprendió un buen amigo que es ya abuelo, como yo, y que tiene un nieto de 7 años. Y me dice, tengo que contarte esta historia y os la voy a contar lo más rápido que pueda. Este hombre tiene un hijo de 19, 20 años, que está saliendo con una chica así muy seria, muy tal, no sé cuántos, pero en un momento determinado rompen y se liga a otra chica. Se liga a la chica, la deja embarazada y en ese momento, pues al cabo de unos días, le anuncia a su padre pues que la chica esta se ha quedado embarazada y que bueno, pues que tiene ese asunto, ¿no? Este hombre se va a Italia y en un momento determinado está concretamente en Pietrelcina, donde estaba el Padre Pío, y está visitando la iglesia donde está el cuerpo del Padre Pío, y en ese momento en que iba a visitar esa tumba o esa hornacina o donde esté en ese momento situado el Padre Pío, yo no he estado nunca allí, pero le llama a su hijo y le dice, papá, estoy destrozado porque me ha llamado esta chica, me ha dicho que ya que no he sido hombre para dar la cara con el niño y no sé cuántos, que al menos le pague el aborto y que está en este momento llegando al hospital para abortar a la criatura. El hecho es que el hombre se viene abajo, se derrumba, y mientras tanto, bueno, pues parece que el hijo va yendo hacia el hospital para efectivamente pagar el aborto, ¿no? Bueno, muy rápidamente este hombre, ante esa situación, coge un papelico pequeño y escribe el nombre de su hijo y coge el papel y lo introduce en ese lugar, en el altar o en algún lugar cercano a donde está el Padre Pío allí, ¿no?
y muy firmemente en la fe, pues le dice, ayúdame por favor que no maten a este niño. Bueno, pues continúa el tema y al cabo de unas horas le llama su hijo. Y dice, mira, ha pasado algo sorprendente. Dice, ¿qué ha pasado? Dice, pues mira, estaba yo en el hospital, ya con Marta, y ella ya estaba con el camisón preparada para ir a la zona paritorio, pero en este caso de abortorio. Y bueno, al fondo había como dos despachos. Uno era, pues había mucha gente por ahí y tal, y en el otro estaba el médico que iba a practicar el aborto. Y en ese momento nos aparece una enfermera negra, de raza negra, altísima, y así como muy grandota, muy tal, y se dirige a Marta y le dice, ¿tú para qué estás aquí? Y la chica esta le cuenta el hijo, ¿no? Al padre se quedó muy cortada, se quedó como un poco... Dice, no, he venido para abortar. Y dice, ¿cómo que vas a abortar? Ahí hay un montón de padres que vienen aquí para intentar poder adoptar a una criatura y vas a venir tú a abortar el tuyo, vas a matar al tuyo y tal. Bueno, conclusión, que la chica se cambia de opinión, se viste y salen los dos del hospital para no, ya digamos que cambia la opinión y no tal. Pero el chico se acuerda, dice, coño, no le he dicho ni las gracias a la enfermera esta. Entonces deja a la chica abajo, sube en el ascensor y va donde había ocurrido esto. Y ahí había una enfermera en la recepción y le dice, perdone, una enfermera, una señora de color negro que está aquí, que es muy alta, muy grande, ¿me puede decir dónde está, que le quiero dar las gracias y tal? Dice, no hay ninguna persona así que trabaje aquí. ¿Cómo que no? Dice, no, aquí son todas gente, son blancos todos, no hay nadie que responda a ese dato que usted me da, no tal. Con lo cual, pues bajó a la calle, se lo contó a la novia, tuvieron la criatura y esa enfermera negra, según el hijo de este señor, dice que era un ángel.